Lo decíamos antes de la tanda, momento de recibir a Sebastián Andújar, diputado actual y electo por el Partido Nacional y candidato a intendente de Canelones bajo el lema de la coalición republicana. Te agradecemos muchísimo por estar acá, Sebastián. Muy buenos días. Un gusto, como siempre. Me encanta venir y siempre estoy a la orden. Decíamos que es un momento complejo para desenchufarse porque, bueno, hay mucho movimiento en lo político y, bueno, arrancar por ahí, ¿no? ¿Cómo ves que viene avanzando la transición? Este martes, por ejemplo, tuvimos a Sebastián Valdomir, diputado del Frente Amplio, y habló de que habían varias cáscaras de banana, en alusión a la firma, por ejemplo, del proyecto Arasatí, a la situación fiscal que deja este gobierno, un déficit fiscal apenas menor que en 2019, pero bueno, con una deuda de más de 10 puntos porcentuales, entre otras cosas. ¿Cómo ves esta transición? Primero, yo soy de los que pienso que la transición es larga en Uruguay, ¿no? Es mucho tiempo, es una cuestión histórica, hay que respetarla, pero la información hoy con la tecnología tendría que fluir de una forma mucho más rápida, mucho más precisa, y casi 4 meses de transición se hace un poco largo. Primero por la inquietud del gobierno electo y también por la situación anímica del gobierno que tiene que dejar, porque a veces estás, si bien las responsabilidades son hasta último momento, pero también estás con la complejidad y la disyuntiva de las cosas que podés hacer o no podés hacer, o qué es lo conveniente o lo inconveniente. Cáscara de bananas no sé si existen. Las diferencias que hemos tenido a lo largo del tiempo son las mismas diferencias que podemos tener en un proceso de transición. No tenemos por qué dejar de lado esas diferencias que tienen que ver con la concepción o con la gestión. Y bueno, todo lo que se había trazado este gobierno que tenía que culminarlo, tenía que hacerlo, decidió hacerlo. Quizá a disgusto del nuevo gobierno entrante, porque prefería que no se hiciera, pero va a ser una discusión si es correcto o incorrecto, si es procedente o no procedente, pero no creo que sea para hacerle mal o hacerle o generar una situación incómoda con un gobierno que entra, que es de otro partido político. No lo veo por ahí, más allá del respeto que tengo a Sebastián, que ya aprovecho para saludarlo y felicitarlo porque va a ser nuestro próximo presidente de la Cámara de Diputados. Y pensando en esto, ¿no? En el tema del déficit fiscal, ¿no? Esta poca diferencia que se tiene con el 2019, cuando había sido tan criticado en aquel momento por el gobierno entrante en el 2020, la situación del déficit. Está bien. Yo creo que poco le importa a la gente también un poco ver cuánto más menos déficit fiscal tenemos, porque no creo que sean las prioridades, pero hace unos meses hablábamos de la situación económica del país, claro. Antes fuera de micrófono decíamos, está complicado. Está un tema ahí, una cantidad de temas nuevos que ahora hacen parte de la discusión cotidiana. También hay que analizar qué pasó en estos 5 años, ¿no? Y cuáles fueron los problemas externos que influenciaron mucho, tuvieron mucha incidencia sobre el manejo de la economía en este país. Y yo prefiero destacar cómo pudimos sobreponernos a todo ese tipo de problemas y cómo pudimos resolverlos y minimizar el impacto en nuestra sociedad, creo que eso es un resultado muy bueno del equipo económico que trabajó en estos 5 años. No hay que olvidarse a veces de los problemas con los cuales se van atravesando y se van sorteando y que pueden afectar el resultado final. Al principio criticamos déficit fiscal, sí. Durante el gobierno pudimos tener mejores números que los que tenemos ahora, pero también tuvimos problemas que podía haber sido peor. O sea, hay que ver, yo creo que hay que tener una amplitud en la mirada de ver todo, ¿no? Y no precisamente posicionarse arriba del número, porque los números son fríos, son los reales, pero tenemos que conocer un poco las causas y el proceso para saber por qué son los números que son. Y los problemas que tuvimos que solucionar. O sea, es una discusión muy amplia, ¿no? Pero se es consciente que no todo es válido y todas las opiniones son válidas. ¿Se es consciente que no se pudo entonces mejorar la situación? Desde el punto de vista del déficit fiscal, sí, un poquito se mejoró, porque también hay otras cuestiones que tienen que ver con el déficit fiscal, el manejo de la economía, que es mejorar la calidad crediticia del país, las calificaciones, la estabilidad económica, el no cambio de reglas de juego para la inversión. ¿Y hay un montón de cosas que tienen. Bueno, pero también tiene sus fundamentos. Manejo de deuda tiene su fundamento, porque vos cuando manejás deuda sobre cosas tangibles, ¿ah? La cantidad de obras que ha hecho el gobierno,
Son tan mínimas las diferencias, capaz, desde el punto de vista numérico, que creo que tenemos que discutir mucho más si tenemos un país ordenado, que creo que es lo más importante, un país con un rumbo bien marcado, que también tiene que ver con el gobierno anterior al gobierno del Partido Nacional y de la coalición republicana, que tiene que ver con el gobierno del Frente Amplio, de que Uruguay, por suerte, tiene una conducta que es admirada y que genera una garantía y una tranquilidad mundial para el inversor, desde todo punto de vista, porque es una estabilidad política y económica que la tenemos que valorar todos. Después lo otro es cascarrillo que tenemos, bueno, que solucionar. Dijiste, no dijiste, prometiste, no prometiste. ¿Se pensaba que era más fácil llegar a este 2.5%, no? Se está bastante lejos. No creo de este nunca se piensa que es fácil. Nunca. Tenemos un logro como lo que ha sido la baja de la inflación, que también la tenemos que ponderar como muy positivo, porque fue una lucha de este gobierno en un contexto internacional muy duro, muy duro. No hubo país en el mundo que no haya podido controlar la inflación como la controló el Uruguay. No se piensa nunca que es fácil. Manejar la economía de un país chico, nunca es fácil. Sobre todo porque no somos un país que tenga tanta riqueza que nos dé la tranquilidad de que siempre vamos a estar bien, o que somos una potencia, o somos un país de como esos países de calificación A, ¿tá? Que tienen acceso al crédito mucho más fácil, o son generadores de riqueza mucho más importantes que nuestro país. No es fácil. Nosotros siempre vamos a pelearla, sea el gobierno que sea. Uruguay la va a estar peleando para tener una estabilidad que los uruguayos se merecen. ¿Y era que una expresión de deseo entonces llegar a este déficit que no se son llegó? Son metas que te pones. Siempre cuando empieza un gobierno se pone una meta. Yo creo que este nuevo gobierno cuando asuma va a tener su propia meta, porque no estaría bueno que no se exprese una meta, cuál es el objetivo, y tratar de caminar a ese objetivo, porque el objetivo es el bien común, es el bien de todos los uruguayos. No solamente son desafíos personales. Pasaba con Astori, lamentablemente, como líder de la economía de los gobiernos del Frente Amplio, se le fue muy difícil cumplir con sus metas. Es más, creo que desde el punto de vista numérico nunca pudo alcanzar o cumplir con los objetivos que se había planteado, y también él hablaba mucho de lo que es la coyuntura y las problemáticas que surgen y con las que hay que lidiar día a día, porque un estornudo en otra parte del mundo puede generar un resfrío en Uruguay, y eso no tiene nada que ver con el partido político que gobierne. Por suerte tenemos, te reitero el concepto, por suerte Uruguay nos podemos jactar de la seguridad, de la estabilidad económica, política, que es muy importante y es muy valorable, porque nos genera una tranquilidad que no sucede en todos lados. Sebastián, en el marco de la transición se discuten muchos temas, entre ellos quién va a ser el interlocutor del Partido Nacional para definir cuáles van a ser los cargos que va a tener desde la oposición. Delgado tuvo una reunión con Orsi, pero bueno, no se hablaron estos temas. ¿Quién crees que debería ser el interlocutor en este caso? Por suerte los partidos políticos tienen sectores, porque los sectores a los partidos políticos les dan salud, y en los sectores están las discrepancias propias, porque hay distintas opiniones. Yo creo que se le está dando, yo nunca me había imaginado, se le está dando una relevancia mayúscula a esto como nunca se le había dado. En realidad la persona o las personas que hablen con el gobierno electo cumplen la función de mensajeros. La discusión, la negociación, quienes van a asumir responsabilidades en los cargos de oposición, es una discusión propia del partido, es una discusión interna. Las negociaciones son dentro del partido, es en la selección de esas personas que tienen que ir a ocupar esos cargos de responsabilidad. Cuando se habla con el gobierno, el vaso comunicador es el elemento de comunicación que existe entre una institución como el Partido Nacional y un gobierno electo del Frente Amplio. Entonces creo que le estamos dando una relevancia. ¿Quiénes le están dando tanta relevancia? Todos, el Partido Nacional, en todos. Me incluyo capaz, porque uno termina siendo vocero de algún sector porque tiene la posibilidad de acceder a los medios, o porque los medios acuden a uno. Se le da una relevancia que no es tal, ¿no? Yo lo correcto es que el gobierno electo golpee
la puerta del Partido Nacional, la institución, Partido Nacional, partido político con historia, y el partido, el directorio del partido, que está en un proceso que sabe que hay que cambiarlo, que se sabe que hay que cambiarlo, que viene haciendo las cosas bien, pero que las autoridades van a tener que cambiar dentro de pronto, va a tener que designar una delegación de compañeros representativa de la voluntad y de los resultados electorales que hubo en la última elección. Eso es lo más legítimo y lo que corresponde hacer, y creo que va a ser lo que va a suceder. No hay que darle, creo que, a ver, que se entienda, que se le está dando un color y se está instalando una discusión entre los blancos, entre la militancia blanca, que no tiene mucho sentido, ¿no? Que es más que nada de organización interna, no va más allá de eso. En este contexto también hay una disputa por la presidencia del directorio del Partido Nacional. En este sentido, esto se pasó para después de las elecciones departamentales, como quería Aire Fresco, no como quería Alianza País. ¿Qué reflexión te merece esta determinación? A ver, estamos hablando de días, ¿no? Estamos hablando de meses. Es decir, bueno, tenemos un evento electoral dentro del partido en marzo, o tenerlo en junio, después de mayo, no hay tanta diferencia en el tiempo. Pero ustedes pretendían que fuera antes. Claro, porque el problema es lo que nosotros entendemos de también cómo se debe reorganizar el partido en un cambio de gobierno. Y para nosotros es muy importante. A ver, yo pienso que las elecciones de mayo son las primeras de las que vienen y no las últimas de las que pasaron. Es mi forma de pensar. Entonces, con ese pensamiento de que lo de mayo tendría que ser lo primero de lo que viene, bueno estaría que también se cambiaran las autoridades e instituciones del partido. Aire Fresco hace el razonamiento inverso. Como las elecciones son lo más importante, lo ideal es concentrarnos en eso. Bueno, Aire Fresco entiende que el proceso electoral todavía no ha terminado y que este directorio tiene que culminar con el proceso electoral. Es legítimo, está bien, yo no discrepo con el razonamiento, sino que pienso que hoy el partido necesita un refresh, necesita un cambio de energía, y eso va de mano con un cambio de autoridades. Tampoco significa que las autoridades que estén lo estén haciendo mal, es simplemente que se necesita un recambio porque le hace bien al partido, le da salud, le da una inyección anímica importante, porque es un partido hoy que está dolorido por la derrota, por la pérdida del gobierno nacional, y creo que se empieza por el cambio de autoridades, puede ser un buen principio para lo que viene. Pero son distintas formas de pensar. En definitiva, el tiempo es mínimo. Lamentablemente tenemos un evento electoral. Yo preferiría hacerlo con una carga anímica mucho más elevada y no estar o no seguir penando la derrota, que creo que no nos hace bien, ¿no? Es sobre todo a los que tenemos que también tomar desafíos que tienen que ver con esta campaña política se viene, y que somos candidatos en nuestro propio territorio. Y si pensamos ya en el periodo que va a comenzar, ¿qué tipo de oposición va a ser el Partido Nacional? Constructiva, yo positiva, por lo menos mi estilo, y yo voy a hacer todo el esfuerzo para que nuestro partido haga una oposición de construcción, de propuestas. Después tendremos suerte, no tendremos suerte, el partido de gobierno acompañará las iniciativas del Partido Nacional o no las acompañará, como también nosotros, en aquellas cosas que estemos de acuerdo que el poder, las iniciativas que tenga el Poder Ejecutivo las tenemos que acompañar, y en lo que no estemos de acuerdo marcaremos las discrepancias y explicaremos por qué no las acompañaremos. Pero yo no puedo concebir cuanto más mal peor. No me gusta ese tipo de política, no me gusta yo no quiero que a este gobierno le vaya mal, a este nuevo gobierno le vaya mal, no tengo deseo que le vaya mal. Simplemente es que le vaya bien por el bien de los uruguayos, pero también lo que entiendo que yo está bien y que yo proponga que sea llevado adelante, ¿no? Sin embargo, a García se lo vio con una postura diferente, ¿no? Bastante más combativo en Atlántida, hablando de pérdida de libertad, por ejemplo, con la asunción del nuevo gobierno, mientras si miramos el perfil de Delgado, se muestra como más dialoguista, algo que estuvo presente incluso en la campaña cuando era candidato a la presidencia, donde él decía que tenía esto de ser, de apelar al diálogo y de ser muy buen negociador.
Javier es un dialoguista por excelencia también. ¿Y no estaría como prejuzgando antes de empezar? Bueno, lo que pasa es que este gobierno electo, en esta transición, algunos actores que van a ocupar cargos de relevancia muy importante, han hecho manifestaciones que generan preocupación. Y bueno, ¿Cómo yo cuáles? creo que, el ministro de Trabajo, generan preocupación. Y no estamos todos de vacaciones. Y yo creo que no hay que esperar que asuma el gobierno para hacer alguna apreciación sobre declaraciones que se han hecho que quizás no estemos en plena coincidencia. No me parece mal. Creo que Javier lo que ha hecho es eso, es estar muy atento a cuestiones de que se vienen informando, o políticas que se vienen anunciando, o situaciones o cambios que se quieren generar, y ya es un político con una actividad tremenda, Javier, y ya está marcando posición. Pero eso no significa que su postura sea una oposición solo para negarse todo lo que ocurra, sino que al contrario, sino de advertencia de que, ojo, van a encontrar en el Partido Nacional un partido y a sus actores políticos, actores y partidos que van a recalcar las cosas que entienden que están mal. ¿No sentís que fue desmedido entonces? Y bueno, no hay que esperar estar sentado en el Poder Legislativo para poder tener una opinión sobre cosas que se vienen comentando, porque hay muchas cosas que se vienen comentando. Entonces puedes discrepar y eso no hace de que no sea dialoguista. Miren, Javier, Alianza País tiene una postura, está trabajando mucho Alianza País y se está preparando mucho para el comienzo de este gobierno, y va a tener una postura de diálogo, pero permanente, pero no de oposición, sino de diálogo en la construcción de las cosas que el país necesita. Y eso te lo aseguro como integrante de Alianza País, de que va a ser en ese sentido. Pero no quita que cuando hay algo que no está bien, no está bien. Punto. Estamos a una semana, Sebastián, de que asuma el nuevo Parlamento, y en este sentido la bancada de Alianza País anunció que sus ejes van a ser bajar el costo de vida y mejorar la competitividad. En este contexto, la semana pasada tuvimos el cierre de la empresa Yasaki por temas de competitividad. Esto dejó a más de 1.000 personas sin trabajo. En Isusa también se prevé una reestructura. ¿Han faltado políticas para mejorar justamente la competitividad en estos años? Bueno, todos sabemos que Uruguay es un país caro, que es un país que tiene una carga tributaria elevada. Sabemos que es un país que tiene un pequeño atraso cambiario, que eso ha perjudicado también a la industria. O sea, hay distintos temas que hacen que los costos productivos y las cuestiones de competitividad hace años que se vienen reclamando. No estamos hablando de hace 3, 4 años, 5 años, sino que se viene reclamando de hace muchísimo tiempo. Y los costos de vida para la gente también son elevados, porque la gente, su salario no alcanza. Tenemos un país con servicios caros, tenemos un país con combustible caro, tenemos un país con alimentación cara. Nosotros vamos a tratar, a través de presentaciones de proyectos de ley, de encaminarnos a ir buscando las soluciones que tenemos que encontrar. ¿Y en este periodo qué pasó? ¿No se pudo? Pero se hicieron iniciativas. Lo que pasa es que a veces son los tiempos. El por qué no lo hiciste va a estar presente. Es parte de la regla del juego, que haya actores políticos que nos vengan a decir que, bueno, pero ¿por qué no lo hicieron? No. Pensé que era más tipo autocrítica. ¿Eso va a estar? No. La autocrítica está que si siempre podés hacer más. Siempre. Yo soy exigente conmigo mismo y siempre me pongo a pensar qué podía haber hecho, qué no hice, por qué no propuse o no insistí en esto, o no fuimos más incisivos en las cosas que hoy podemos estar quejándonos, o por qué dejamos pasar los tiempos. Pero no significa que si no pudiste o no terminaste de hacer las transformaciones que necesitabas hacer porque los tiempos no te dieron, o porque tuviste que ocupar los tiempos en otras situaciones que eran más urgentes, lo dejes de hacer. Yo creo que todo aquello que se pueda hacer para mejorar la calidad de vida de los uruguayos
no importa si no lo hiciste antes, si lo podés hacer ahora, lo tenés que hacer. Bueno, a actores de tu partido, como por ejemplo Graciela Bianchi, Sebastián da Silva, que son de tu sector además, acusaron al movimiento sindical de ser la razón por el cierre de la empresa, ¿no? Yazaki. Sin embargo, la empresa tenía propuestas para quedarse, ya estaba haciendo tratativas, incluso habían pedido tener el predio en Las Piedras durante un tiempo más, tenían arreglos con los trabajadores, algunos pensaban mudarse para Colonia, o sea, no parecía que estaba realmente en la situación en la que, en la que sorprendió a muchos y a otros no tanto. Incluso el secretario general de Colonia, Guillermo Rodríguez, que lo tuvimos esta semana aquí con nosotros, nos dijo que acompañaba el sentir del sindicato, ¿no? Esto de la sorpresa y esto de como la no forma, ¿no? del cierre de la empresa y de la comunicación con los trabajadores. ¿Le cabe solamente la responsabilidad, como dice Bianchi, como dice Da Silva, al movimiento sindical o...? No comparto. Yo ya lo dije públicamente en un medio de Canelones, yo soy de Canelones también, y uno tiene conocimiento sobre el emprendimiento Yazaki hace muchísimos años. No comparto que la culpa recaiga sobre los trabajadores, la totalidad de la culpa recaiga sobre los trabajadores. Yo creo que hay que tener tres cosas presentes, ¿no? Primero, a esta empresa, hace muchos años venimos sintiendo rumores y hemos hablado con trabajadores de la empresa que en su mayoría son de Las Piedras y conocemos a muchos de que es una empresa que hace muchos años que viene amagando con el retiro del país y amagando con el cierre, y nunca vimos la conformidad de la empresa en cuanto a su proceso productivo desde que está instalado en Uruguay. Nunca por lo menos conversando con la gente allegada y que trabajadora de la misma, siempre estuvo ese nerviosismo de que no había conformidad con la empresa. Mucho tiene que ver con los costos productivos. A esta empresa se la ayudó mucho, la Intendencia de Canelones le ayudó muchísimo. Sí. Es más, la Intendencia tuvo un gasto importante sobre el establecimiento de la empresa en el país, brindándole infraestructura, brindándole lugar. O sea, es una empresa privilegiada en ese sentido, porque otras empresas que vienen a invertir en Uruguay quizás no se le ayuden en la magnitud que se le ayudó a Yazaki. Creo que no hay que... ¿Qué pasó con el MIEM? Pensando en estas 27 medidas que la empresa había presentado al MIEM y sin embargo no fueron tomadas en cuenta. Capaz que pasa por esto de que vos decís. Yo creo que hay... la empresa nunca estuvo con la estabilidad que tenía que tener. No me puedo meter porque son temas particulares. La empresa es una empresa particular, es una empresa privada. Después no podemos dejar o no podemos no criticar la comunicación de la empresa con los trabajadores cuando hizo el cierre, ¿ah? Que a mí me parece que eso hay que remarcarla. No fue la mejor comunicación, no fue la mejor actitud de la empresa. No, creo que fue bastante grosero en el sentido de que un trabajador a las 2 de la mañana recibe un mensaje de texto diciéndole que a las 6:30 de la mañana no va a poder ingresar porque la empresa se había retirado del mercado y iba a estar cerrada. No se puede estar de acuerdo, no se puede defender una empresa cuando se maneja con esas formas. Y también, y esto no es contra los sindicatos, ¿no? Yo creo que los sindicatos, zapatero a tus zapatos, tienen que cumplir su rol, y el rol no tiene que ser solamente por las exigencias laborales y el cuidado laboral de las personas, sino también involucrarse un poco más sobre los problemas que puede tener la empresa y también formar parte de la defensa o de las reivindicaciones que tiene la empresa con el gobierno para que le mejoren la competitividad o lo ayuden a hacer una empresa más competente. Yo creo que ahí también hay una cierta responsabilidad del sindicato, más allá de que el rol del sindicato sea simplemente preocuparse por los trabajadores, también se tiene que preocupar por la fuente laboral. Tiene que ser más participativo en lo que tiene que ver con la salud de la fuente laboral. O sea, no hay que eximir a nadie de las culpas, ¿ah? Pero no hay que recargar las culpas sobre los trabajadores. Nos gustaría... Ojalá se solucione. Tengo entendido que la empresa también venía buscando oportunidades fuera del país, en cuanto a que fuera del país, fuera de Uruguay, los costos productivos eran menores. Y bueno, y esta es la realidad que nosotros vivimos, un país con costos productivos altos y con costos de vida altos para la gente.
Alianza País se está comprometiendo en presentar iniciativas que empiecen a ayudar en ese sentido para que estas cosas no sucedan más. Pasando ahora a las elecciones departamentales, Sebastián, por la coalición republicana va a haber 3 candidatos: Walter Cervini en nombre del Partido Colorado, vos y Alfonso Lorete en nombre del Partido Nacional. ¿Qué balance se puede hacer de la actual administración Frente Amplista? Mañana se concreta esa posibilidad, mañana supuestamente, después de mucho tiempo, en mi caso, porque yo decidí ser candidato ya desde antes de las elecciones nacionales. Estoy esperando este día para bueno, con todos los formalismos y con todas las resoluciones administrativas completas y poder hacer una campaña. Es raro decirlo, pero es la verdad. La evaluación que yo hago de la gestión del Frente Amplio para mí es insatisfactoria, ¿no? Desde el punto de vista de las posibilidades que tiene el departamento, la riqueza que tiene el departamento. La naturaleza ha sido muy generosa con Canelones. Entendemos que no ha sido aprovechada de forma suficiente. Podemos decir algunas cuestiones que se han realizado mejor desde el punto de vista comparativo con otros gobiernos anteriores. Estamos hablando ya desde hace 20 años, con otra realidad, con otra cantidad de población, con departamentos muy pobres desde el punto de vista económico. Es la verdad, este departamento hoy, esta realidad departamental de hoy con respecto a los gobiernos del 2000 y antes del 2000 es un departamento, es una administración con una riqueza impresionante al lado de los otros. ¿En qué te parece que no se está aprovechando esa riqueza? Y yo creo que no, lo que no se está aprovechando es de la riqueza y del esfuerzo que hacen los canarios, es en el ordenamiento territorial, en entender que tenemos que tener un departamento mucho más ordenado, que tiene que haber mucho más infraestructura, que cuando se hacen pequeños cambios de infraestructuras tienen que ser duraderos, tienen que ser de calidad. No tenemos la situación de higiene ambiental absolutamente resuelta, como se está diciendo por ahí. Es una subestimación a la población. Podemos decir que hubo avances, no está resuelta, está lejos de ser resuelta. Hay que ser conscientes que Canelones tiene la carga tributaria de las más importantes del país. Los canarios pagan tributos de los más altos que se pagan en nuestro país. Hay un esfuerzo por parte de la gente, una confianza en darle su dinero a la gestión para que se le sea de vuelta con servicios. Todavía no se ha podido lograr. Sigue siendo un departamento que se rompe mucho más rápido de lo que se puede reparar. No hemos podido revertir ese sentido de que el departamento se deteriora a una velocidad mayor de lo que se puede arreglar. Pero lo que tenemos que lograr es, nosotros tenemos una idea de un futuro mejor para el departamento, donde podemos solucionar un montón de cosas, como el tema de la movilidad también, que es gravísimo lo que está sucediendo con Canelones. Parte de la culpa la tiene Montevideo, no la tiene solamente el departamento de Canelones, porque en esto hay que ser justos. Los problemas de movilidad no son solamente responsabilidad exclusiva de la gestión del departamento de Canelones, también tiene que ver la gestión del departamento de Montevideo, porque es el traslado de los canarios a trabajar y a estudiar en la capital del país. Canelones tiene mucho para hacer, porque tiene mucha riqueza y tiene muchas condiciones naturales, tiene diversidad, tiene exclusividad, tiene mucho para hacer. No podemos estar satisfechos con lo que se ha hecho hasta ahora, porque todavía tenemos mucho más para darle a nuestra gente y para darle al concepto departamental y al rol que tiene que cumplir Canelones con el país. Yo creo que Canelones es hoy para el país lo que el corazón es para una persona. El futuro de Canelones es empujar y desarrollar a todo el Uruguay, por una cuestión de espacio, por una cuestión de desarrollo industrial, por una cuestión de generación de mano de obra, por una cuestión de elegir el lugar para vivir, el crecimiento poblacional que tiene. O sea, no puedo decir que estoy satisfecho. Ahora, pensando en la sí satisfacción, reconocer cosas que se pueden haber hecho bien. Justamente, pensando en la satisfacción, ¿no? Según las últimas encuestas, 7 de cada 10 habitantes de Canelones aprueba la gestión de Orsi, incluso siendo su segunda gestión, ¿no? Incluso después de haber sido presidente electo. Entonces, consultarte, ¿qué posibilidades pensás que tiene la coalición republicana de llegar al sillón departamental? Primero las encuestas. Esa encuesta es una única encuesta, que creo que la realizó la firma Agora, si no me equivoco. Después hubo alguna medición sobre temas puntuales de Canelones que tienen que ver, consultas dirigidas, sí, está conforme, sí, mejoró la recolección de residuos, sí, mejoró, porque se hizo la rambla de la ciudad de la costa. O sea, son cuestiones muy puntuales
podemos discrepar la metodología o no, pero no marcan una realidad de satisfacción y satisfacción. Y la otra, que es la principal y la que más se ha usado, es sobre Orsi, la persona, llamando Orsi, si la simpatía que él tenía como jerarca al mando del gobierno departamental era positiva o negativa, y todos acá sabemos que la simpatía sobre el jerarca a veces no tiene nada que ver con la simpatía sobre la acción de gobierno. Y a las pruebas me remito. Nuestro presidente se va a retirar del gobierno el 1 de marzo con una alta simpatía por más del 50% y no renovamos el gobierno. Entonces, bueno, para mí es una buena excusa como para poder decir, bueno, ¿qué posibilidades tenemos en Canelones? Y lo que tenemos es que la gente analiza el voto según las propuestas o según el plan que le ofrecen los políticos que están aspirando a gestionar tanto el país como los gobiernos departamentales. Y ahí está en que algo que uno está convencido de que no hay que dar elección por perdida ni subestimar al votante, porque quizás el votante en los últimos 15 o 20 días analiza, decide qué es lo que más le conviene. Y en este caso, ¿qué gobierno le puede garantizar que el habitante de Canelones sea más feliz con el territorio donde vive? Que para mí es la premisa principal. O sea, ¿qué tenemos que lograr los gobernantes en los departamentos? Que la gente sea feliz con el lugar donde vive. Que sea feliz y que esté a gusto con su territorio y bueno, y va por ahí. Entonces, creo que la suerte no está echada. Reconozco la votación del Frente Amplio en octubre. La reconozco, la acepto, es un número muy importante, pero también defiendo el razonamiento electoral que tienen todos los uruguayos y principalmente los canarios. Esto no dice que uno sea favorito, al contrario. Nosotros somos los retadores y sabemos el lugar que ocupamos hoy. Veremos el lugar que ocupamos el 11 de mayo. Sebastián Andújar, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Nada que Perder. No, por favor. Un gusto como siempre. Muchas gracias. Gracias. Nada que perder.